Bueno, en esta clase vamos a mirar el siguiente ejercicio. Es un ejercicio que pide verificar que la recta tangente al gráfico de y igual x a la menos 1 corta a la función solo en el punto de contacto o en el punto de tangencia. Después pide algo similar, pero para y igual x a la menos 2, que corta en dos puntos la recta tangente. Pero veamos que en el ejercicio no nos dan un punto de tangencia concreto. Entonces nosotros tendremos que suponer, ¿sí?, que lo que vamos a hacer es buscar la recta tangente, pero en un punto de tangencia genérico. Vamos a comenzar con el caso y igual x a la menos 1, ¿sí?, que es el primero de ellos, y luego vamos a continuar con los demás. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la recta tangente a y igual x a la menos 1, pero en un punto cualquiera. Vamos a suponer x igual a, ¿sí? A, obviamente, ¿sí?, pertenece al dominio de y igual x a la menos 1. Entonces fíjense que vamos a pedir que a sea distinto de 0, ya que x a la menos 1 es como 1 sobre x, ¿sí? Pensemos que y igual x a la menos 1 es como y igual 1 sobre x, por lo tanto a igual 0 no puede reemplazarse aquí, está fuera de su dominio. Muy bien, y entonces siempre vamos a hacer lo mismo para buscar una recta tangente. Necesitamos el valor de la función en a, que va a estar relacionado con el punto de tangencia, y el valor de la derivada de la función en a, que va a estar relacionado con la pendiente de la función. Bueno, f de a no hay mucho que hacer, es a la menos 1, es decir, 1 sobre a. Con lo cual podríamos escribir que a 1 sobre a es mi punto de tangencia. Bien. Ahora vamos a buscar la derivada, es decir, f' en a, para lo cual vamos a hacer primero f' en x. Para hacer f' de x podemos pensar a la función como 1 sobre x, cuya derivada es menos 1 sobre x cuadrado. Pero si no lo pensamos así, también lo podemos pensar como potencia. La derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 2, por la regla que habíamos deducido de las potencias. Perdón, a la menos 2, acá vamos a corregir. Por lo tanto, f' en a es obviamente menos 1 por a la menos 2. Es decir, menos 1 sobre a cuadrado. Esta es la pendiente. Así que lo único que me queda para escribir la recta tangente es utilizar la fórmula, ¿sí? Recordemos que la fórmula es y igual m por x menos x0 más y0. Así que me va a quedar y igual la m, que es menos 1 sobre a cuadrado, por x menos, ¿quién es x0? x0 es a, porque x0 es el punto que generalmente tomo como de tangencia, más y0, que es 1 sobre a. Esta es la recta tangente a y igual x a la menos 1 en un punto a genérico, ¿sí? Si hacemos una pequeña distributiva, vamos a obtener menos 1 sobre a cuadrado por x, más 1 sobre a cuadrado por a, ¿sí? Me va a dar 1 sobre a, más 1 sobre a que ya tenía. Es decir, que mi recta tangente es menos 1 sobre a cuadrado por x, más 2 sobre a. Ahora bien, lo que me pide la consigna es verificar que esta recta solamente corta a la función en el punto de contacto, es decir, en x igual a. Entonces lo que tendríamos que buscar, ¿sí?, son los puntos de intersección. ¿Entre quiénes? Entre la función, que en este caso es y igual x a la menos 1, y la recta tangente, que tenemos la ecuación aquí. Con lo cual tendríamos que buscar la intersección entre la curva
y la recta. Una de las maneras de hacer esto en forma analítica es igualando las ecuaciones de ambas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, entonces habíamos dicho que para poder buscar los puntos de intersección entre la recta y la curva, igualamos las ecuaciones de ambas. Obtenemos entonces la curva, que es y igual 1 sobre x. Vamos a poner entonces que 1 sobre x es igual a la recta, que era menos 1 sobre a cuadrado por x más 2 sobre a. Muy bien, veamos que esta ecuación no hay que confundirse, ¿sí? Porque a es una constante, es un valor prefijado. La incógnita en esta ecuación es la x, es decir, es el valor que está acá, ¿sí? Que también aparece del otro lado, ¿sí? Acá. La incógnita es x. Tengo que pensar a la a como si fuera un número. Esto puede llegar a ser un poco complejo en algún sentido, salvo que preste mucha atención, ¿sí? A esta resolución algebraica. Muy bien. Esto es una ecuación, ¿sí? Así que hay que resolverlo como una ecuación. Una de las maneras que hay para resolver esta ecuación, ¿sí? Ya que es una ecuación que tiene una fracción, ¿sí? Puedo multiplicar todo por x, o también se dice pasar esta x multiplicando, ¿sí? Con lo cual obtendría algo como 1 igual a menos 1 sobre a cuadrado por x más 2 sobre a, todo esto multiplicado por x. Y al hacer la propiedad distributiva obtengo menos 1 sobre a cuadrado por x cuadrado más 2 sobre a por x. Esta ecuación es una ecuación cuadrática que no se puede despejar, ¿sí? Para poder resolverla podemos igualar a 0 y por suerte, ¿sí? Tenemos una fórmula que nos dice cuáles son las raíces de esta ecuación, ¿sí? La vamos a aplicar, que es la fórmula de la resolución de la cuadrática. En algunos lugares le dicen la fórmula resolvente. Bueno, el nombre que la conozcan, ¿sí? Ya esto lo deben conocer por los cursos interiores al cálculo, ¿sí? Lo único que tendríamos que hacer es ir reemplazando cada valor. Hay que prestar atención a los coeficientes, los voy a anotar aquí porque tenemos que tener presente, acá tenemos varias cosas en particular, por ejemplo, el valor de a no puede estar doblemente definido, este a no es el mismo que este a, ¿sí? Así que hay que tener bastante cuidado en cómo uno escribe aquí, ¿sí? A, o el papel del coeficiente cuadrático, en realidad lo juega menos 1 sobre a cuadrado, ¿sí? Esto es confuso porque estoy utilizando la misma letra para dos cosas diferentes, ¿sí? Pero no nos vamos a detener en ese detalle en este momento. B es 2 sobre a y C es menos 1. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer es, utilizando esta fórmula y estos coeficientes, poder calcular el valor o los valores de las raíces de esta ecuación. Entonces, al resolver esta ecuación cuadrática, vamos a ir colocando y reemplazando menos 2 sobre a más menos la raíz de 2 sobre a al cuadrado, que es 4 sobre a cuadrado, menos 4 por a, que vale menos 1 sobre a cuadrado, por c, que vale menos 1. Todo esto sobre 2 por a, que es menos 1 sobre a cuadrado. Muy bien. Bueno, veamos que en esta parte de acá obtenemos menos por menos es más, por menos menos. Entonces obtenemos 4 sobre a cuadrado menos lo mismo, 4 sobre a cuadrado. Esto quiere decir que adentro de la raíz me va a quedar 0. Es decir que va a quedar menos 2 sobre a dividido menos 2 sobre a cuadrado. Al hacer esta cuenta obtenemos solamente a, ¿sí? La podemos escribir. Es menos 2 sobre a por menos a cuadrado sobre 2. El menos por menos se hace más, los dos se cancelan y obtenemos a cuadrado sobre a, que es a. Es decir que la única solución que tiene la ecuación original que nosotros habíamos planteado, en donde nos preguntábamos cuántas intersecciones tienen estas dos rectas, la única que tienen se produce en el punto A, que justamente
el punto de contacto entre la función y su recta tangente. De esta manera, escribiendo esto, vamos a justificar que la función y la recta tangente se cortan solamente en el punto de contacto. No hay otra intersección posible entre estas dos. Vamos a pasar ahora a analizar qué pasa con la curva y igual x a la menos 2, ¿sí? Y su recta tangente, ¿sí? Vamos a hacer el mismo procedimiento a continuación. Bien, la idea del ejercicio ya la tenemos, ¿sí? Así que vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo o que hicimos para y igual x a la menos 1, ¿sí? En primer lugar necesitamos lo que vale la función en el punto A, es decir, vamos a buscar la recta tangente, ¿sí? a esta curva y igual x a la menos 2 en x0 igual a. Entonces, a, no 0. Entonces, si nosotros pensamos esto como f de x para simplificar notación, f de a va a ser x a la menos 2, es decir, 1 sobre a cuadrado. Ahí tenemos entonces el punto de tangencia, a 1 sobre a cuadrado. Derivemos para buscar la pendiente, f' de x entonces es menos 2 por x a la menos 3, con lo cual f' de a es menos 2 por a la menos 3, o sea, menos 2 sobre a cubo. Armamos la ecuación de la recta, vuelvo a escribir la ecuación una vez más, para que podamos reemplazar. Entonces obtenemos que y es igual a menos 2 sobre a cubo por x menos a más 1 sobre a cuadrado, ¿sí? Bueno, si escribimos esto de otra manera, haciendo las distributivas, obtenemos menos 2 sobre a cubo por x, menos por menos es más, y acá me va a quedar 2a sobre a cubo más 1 sobre a cuadrado, es decir que la recta tangente me va a quedar menos 2 sobre a cubo por x, acá me va a quedar más 2 sobre a cuadrado, más 1 sobre a cuadrado, es decir que, lo sigo por acá, la recta tangente es igual menos 2 sobre a cubo por x más, y fijémonos que estos términos son semejantes, los puedo sumar, 3 sobre a cuadrado. Lo que tenemos que buscar ahora es la intersección entre la recta tangente e igual x a la menos 2. Vamos a buscar entonces la intersección entre estas dos planteando una ecuación, que x a la menos 2 es igual a la ecuación de la recta. Bueno, entonces al plantear la ecuación 1 sobre x cuadrado, que es la función, igual a la ecuación de la recta, o sea, menos 2 sobre a cubo por x más 3 sobre a cuadrado, lo que vamos a proponernos es mostrar que esta ecuación tiene dos puntos de resolución. Uno va a ser evidentemente a, que es el punto de tangencia, eso lo tenemos que tener presente. Esta ecuación sí o sí se resuelve con x igual a a, ya que justamente la función y la recta tangente pasan en a por el mismo valor, ¿sí? Pero vamos a verificarlo. Vamos a pasar el x cuadrado multiplicando, entonces vamos a obtener menos 2 sobre a cubo por x más 3 sobre a cuadrado, todo esto multiplicado por x cuadrado, y empiezo a hacer las distributivas, menos 2 sobre a cubo por x cuadrado, perdón, por x al cubo va a quedar, porque es x por x cuadrado, más 3 sobre a cuadrado por x cuadrado. Esta ecuación, despejando el 1 para el otro lado, menos 2 sobre a cubo por x al cubo, más 3 sobre a cuadrado por x cuadrado menos 1, es una ecuación de tercer grado. Es decir que no es como antes que la
cuadrática me la resolvía. Pero lo que acabamos de decir es que esta ecuación se resuelve para x igual a, es decir que a seguramente va a ser solución de esta ecuación. Con lo cual, lo que podemos hacer es dividir a este polinomio por x menos a, es decir, vamos a hacer esta división, menos 2 sobre a cubo por x al cubo, más 3 sobre a cuadrado por x cuadrado, menos 1, dividido x menos a. Y si las cosas las predije bien, es decir, si a realmente es raíz de este polinomio, cuando hagamos la división, yo voy a utilizar la regla de Ruffini para hacer la división, porque me parece bastante práctica, el resto tendría que ser 0 por el teorema del resto. Vamos a verificarlo. Menos 2 sobre a cubo es el primer coeficiente, 3 sobre a cuadrado el segundo coeficiente, 0 porque la x no está, y menos 1 el último coeficiente. A es la raíz del divisor, así que empiezo bajando. Menos 2 sobre a cubo, si multiplico por a me va a quedar menos 2 sobre a cuadrado, ¿sí? Ya que uno de estos se va a cancelar con esto. Estos términos justo quedan semejantes, 3 sobre a cuadrado menos 2 sobre a cuadrado me da 1 sobre a cuadrado. Al multiplicar por a me queda 1 sobre a. 1 sobre a más 0 es 1 sobre a, multiplicado por a me da 1, y justamente lo que quería, el resto de la división me da 0. Con lo cual, el polinomio lo puedo escribir como x menos a, que es lo que yo dividí, multiplicado por menos 2 sobre a cubo por x cuadrado, más 1 sobre a cuadrado por x, más 1 sobre a. Bien, ahora que tengo esta factorización, encuentro que, por un lado, x igual a a es una de las soluciones, como queríamos, ¿sí? El punto de contacto. Y por otro lado, tendría que ver, ¿sí?, cuántas soluciones tiene esta cuadrática, ¿sí? Porque yo lo que tendría acá del planteo es que menos 2 sobre a cubo por x cuadrado, más 1 sobre a cuadrado por x, más 1 sobre a, puede ser igual a 0, ¿sí? Acá el planteo es x menos a igual a 0, ¿sí? Con lo cual x es igual a a. Esto es una ecuación ahora sí cuadrática, entonces voy a hacerme la formulita acá. A ver, ustedes pueden sacar los valores de a, b y c, ¿sí? Fíjense, recuerden que esto ya lo habíamos hecho o hicimos algo parecido para el caso anterior. Aquí tendríamos entonces menos b más menos la raíz. B al cuadrado, que es 1 sobre a la cuarta, menos 4 por a, entonces a la cuarta, a que es menos 2 sobre a cubo, por c que es 1 sobre a, todo eso sobre 2 por menos 2 sobre a cubo. Esta cuenta de acá, menos por menos, me da más. 4 por 2 me da 8, entonces me da 1 sobre a la cuarta más 8 sobre a la cuarta, que es 9 sobre a la cuarta. Entonces obtenemos menos 1 sobre a al cuadrado más menos 9 sobre a la cuarta. La raíz de eso me da 3 sobre a al cuadrado. Todo esto dividido menos 4
sobre a al cubo. Tenemos dos opciones entonces, sumar y restar. Si sumo, obtengo menos 1 sobre a cuadrado más 3 sobre a cuadrado es 2 sobre a cuadrado dividido menos 4 sobre a al cubo. Es decir, 2 sobre a cuadrado por menos a al cubo sobre 4. Simplifiquemos. Acá se van 2, acá se van 2, acá se va el 2 con el 4. Entonces me obtengo menos a sobre 2. Una de las raíces es menos a sobre 2. Si en vez de sumar resto, obtengo menos 1 sobre a cuadrado, menos 3 sobre a cuadrado es menos 4 sobre a cuadrado, dividido menos 4 sobre a al cubo. Esta es un poquitito más sencilla porque me queda 4 sobre a cuadrado, los menos los voy a sacar ahora, menos por menos es más, por a cubo sobre 4. Los 4 se van, acá se van 2, acá se van 2. Entonces obtengo a. Es decir que las soluciones de esta ecuación son x igual a ¡basta! Venga acá. Vení acá. Venga acá. Vamos. Adentro pastel. Adentro. Pastel. Cierro, Cierro pastel. Vení acá. Así que las soluciones de esta ecuación son x igual a por un lado y x igual menos a sobre 2 por otro lado. Esto quiere decir que entonces las únicas dos soluciones son x igual a, que es uno de los puntos, es el punto de tangencia, y el otro punto es x igual menos a sobre 2, que es el punto que faltaba. Es decir que, como dice la consigna, los puntos de intersección entre la recta y la función son 2, ¿sí? La única manera de que estos dos puntos sean iguales, a igual menos a sobre 2, es que a sea 0. Pero recuerden que a no podía ser 0 por cómo estaba definida la función.